Eduardo Ruiz es de esos perfiles que rompen el cliché de emprendedor de garaje. Viene del mundo del derecho, la economía y la fiscalidad, que durante años estuvo al otro lado en despachos y en direcciones. Conocía muy bien las tripas financieras, legales y académicas del negocio antes de decidir complicarse la vida fundando una marca de gafas técnicas para freeriders. Eso fue el lanzamiento de Uller, una marca de óptica deportiva y accesorios de nieve creada para amantes del esquí y los deportes de montaña, con producto técnico de altas prestaciones y pensada para condiciones extremas. Pero eso solo es la punta de la flota de proyectos que Eduardo Ruiz dirige hoy, siendo Indicom Brands la referencia visible. Vemos hoy una forma diferente de emprender en e-commerce, como el asociarse con The Indian Face y que dos Eduardos codirijan varios negocios. Hoy es una entrevista que no te va a resultar indiferente, pero antes te digo eso de buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al programa número 457 de Ecosistema e-commerce. El podcast, tu podcast, donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com y de Python.com. Siempre podrás encontrarme en contacto @ecosistemaecommerce.com. Y podríamos decir que el punto clave de esta historia se produce cuando Eduardo Ruiz se cruza con Eduardo Márquez, fundador de The Indian Face en 2006, marca de gafas, relojes y ropa para amantes de la vida outdoor. Los dos Eduardos comparten pasión por el deporte. Uno aporta el músculo del diseño y el marketing y el otro la parte económica y jurídica. De esa mezcla nace en 2018 Indicom Brands, el holding que agrupa The Indian Face, Uller y la nueva marca Hanukei. Pero espera, ¿la peak season no fue lo que esperabas? Es momento de hacer cambios y empezar 2026 con una logística eficaz y preparada para acompañar tu crecimiento. Con BigBlue puedes externalizar la logística de tu e-commerce y B2B y además cuentan con una promoción especial porque BigBlue cubre el 100% de tus costes de implementación. Sí, el 100% para que empieces el año con el único proveedor de servicios logísticos externo reconocido en la Shopify Fulfillment Network. El onboarding está garantizado en una semana y si quieres verlo por ti mismo, porque no te fías, visita uno de sus hubs europeos y BigBlue te cubre el 100% de tus gastos del viaje. Así que ya lo sabes, cámbiate a BigBlue y despreocúpate de la logística. Diles que vas de mi parte y escribe a ecosistemaecommerce@bigblue.io o visita bigblue.io. Inspiración absoluta es lo que te va a proporcionar este episodio, al igual que trata de arrastrar y generar en cada programa de Ecosistema e-commerce una sección que no puede pasar de alto, tampoco en la temporada 4, y que es la frase del día. La de este episodio comienza así. Así es como funciona el trabajo en equipo. Ayudas a los que están contigo y todos mejoran gracias a ello. Dicho por Mike Massimino. Y hoy Indicom Brands vende en más de 30 países de 5 continentes, con mercados importantes como España, Alemania, Italia, Francia, Suiza, Chile, Estados Unidos, Canadá o Reino Unido. Y combina e-commerce, canal multimarca, ópticas, deporte y acuerdos con grandes plataformas como Amazon o Zalando. Eduardo habla de cómo pasar del e-commerce puro a una omnicanalidad un poco más sana, de la dependencia de los marketplaces, del retail media y de por qué las tiendas físicas tienen que dejar de ser escaparates para convertirse en experiencias. Y sobre todo, de cómo la inteligencia artificial puede transformar todas las áreas del retail 180 grados. Todo en este episodio. Sin más tiempo que perder, comenzamos. Muy buenos días, Eduardo Ruiz, cofundador y co-CEO de Indicom Brands. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal estás? Pues muy bien, Javier. Muchísimas gracias por esta entrevista que vamos a tener y encantado de tenerla y muy tranquilo y muy bien.
la verdad. Yo encantado. Estás en Zaragoza ahora, ¿no? Pues no, estoy en Madrid. Yo soy de Anda. Zaragoza, pero nosotros estamos radicados, la oficina la tenemos en Madrid. Muy bien, muy bien. Yo pensaba que estabais en Zaragoza. Como Me estabas vine ahí aquí. patrocinando a todos los montes aragoneses. Sí, me vine aquí persiguiendo a mi mujer, como tantos otros, ¿eh? Bien. Qué buena excusa. Y acabé aquí, pero muy, muy contento en Madrid también, la verdad. Es una ciudad que acoge muchísimo y bueno, la familia la tenemos muy establecida, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Eduardo, tienes un montón de frentes abiertos. En principio, un poco el barco, como he dicho al principio, diriges Indicom Brands, pero también Ujú. estás en el IE, en el ILE, has cofundado Hanukei, Uller. Sí. Vamos a poner un poquito en materia, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Indicom Brands? Bueno, pues Indocom Brands realmente como tal no tiene mucho sustento interno, más allá del que es un paraguas, ¿no? De diferentes marcas, ¿no? Entonces digamos, una empresa que se dedica a estudiar diferentes oportunidades dentro del ámbito digital, ¿no? Y abordarlas, ¿no? Eso es lo que un poco el sustrato de Indicom, ¿no? Y ahí, ¿qué hay realmente? Pues a día de hoy hay tres marcas que si bien tienen un hilo conductor que es el mismo, ¿no? Que son unos valores muy parecidos, que es Ujú. pues los valores de, bueno, los beneficios del deporte para las personas, el aire libre, ¿no? La exploración de la libertad, la aventura, ¿no? Todo eso es el sustrato de todas nuestras marcas, pero las diferentes marcas atacan pues diferentes opciones, ¿no? Y segmentos de clientes, diferentes categorías de producto, diferentes precios, ¿no? Entonces, dentro de Indicom, pues coexisten de Indian Face, ¿no? Que la fundó mi socio hace ya unos cuantos años, junto con otra persona, con otro amigo. Yo fundé Uber junto con otros amigos, ¿no? Y hace unos años, en 2018, nos unimos, fundamos Indicom Brands como tal, que al final es el paraguas de las diferentes marcas. Y si no era bastante con dos marcas, pues nos decidimos a lanzar otra más, ¿no? Y entonces Total, de no esto hay dos ya sin tres. no hay dos sin tres. Entonces de esto también iremos hablando porque si ya hay complejidad en el hecho de poder posicionar una marca, ¿no? Pues imagínate, pues intentar posicionar en la mente del consumidor, ¿no? A tres marcas, ¿no? Porque, claro, Total. para posicionar, pues sí, hay que hacer diferentes inversiones, ¿no? Principalmente a nivel de marketing y comunicación, claro. Sí, sí, es un multiplicado por tres, es decir, no son tres en uno, sino son tres diferentes. Claro, sí que es cierto que en nuestra defensa he de decir que en su día vimos diferentes oportunidades a nivel de sinergias, ¿no? Complementariedades entre las marcas, porque, por ejemplo, pues de Indian Face se centraba más en el ámbito de pues, sus categorías principales, que eran gorras y gafas de sol, pues en el ámbito, y camisetas también, en el ámbito pues de primavera-verano, ¿no? A nivel estaciones. Uller, pues es nuestra marca técnica deportiva y sus inicios fueron muy, muy enfocados en el nicho de los deportes de invierno, principalmente el esquí, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto sí que ahí hubo complementariedad a nivel de, bueno, pues cubrir todas las estaciones con un flujo estable de ingresos, lo cual era importante. Ahora que hemos abierto también, pues la parte de Latinoamérica que hablaremos, ya hablaremos Ostras, qué bueno. sí, sí, ahí pues solemos hacer, bueno, tenemos envíos regulares a clientes de Latinoamérica, de casi todos los países, todos los días, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte también rompemos estacionalidad, porque al final es otro hemisferio y determinados países pues nos ayudan a romper también la estacionalidad, ¿no? Y luego por el lado de las producciones, pues también efectivamente hemos encontrado nuestros partners de producción, ¿no? Nosotros hacemos toda la parte de diseño, de desarrollo del producto, pero Todo desde cero, ¿no, todo Eduardo? desde Todo cero. desde cero. Absolutamente todo desde cero. Wow. Desde lo que es la definición del producto, tanto si es un producto que se sustenta fundamentalmente en un diseño concreto, como si se sustenta en tecnología, todo lo hacemos todo lo hemos hecho desde cero, ¿no? Y entonces, bueno, ya hablaremos cosas, pero ahí hay un tema de desarrollo importante, ¿no? Y de creatividad. Absolutamente. Aunque, claro, luego, pues efectivamente, hay muchas cosas que te tienes que apoyar en partners, ya no solo europeos, sino de fuera de Europa, porque en Europa pues hay ciertas capacidades de producción que hemos ido ya Superando. perdiendo o superando, porque nos hemos ido centrando en otra serie de ventajas competitivas o que entendíamos que eran competitivas. ¿Eh? O sea, esto es al final la evolución natural de las economías, ¿no? En mi opinión. Pero bueno.
Va a ser un podcast entretenido. Esto, yo creo que vamos a hablar de muchos temas. Yo creo que sí, sí. Vamos a tocar muchos temas y muchos puntos interesantes. Pero antes de empezar a hablar de las marcas, de producciones, de esa expansión por Latinoamérica y esa estacionalidad que también influye un poco en esa asociación que os habéis metido los dos Eduardos, ¿no? Los dos socios de Indicom Brands. Cuéntanos un poquito dónde estás metido ahora mismo tú, Eduardo, y cómo ha sido un poco tu trayectoria, porque es un poco típica, ¿no? Para un fundador de ópticas o streetwear, porque has hecho Derecho, Economía, Universidad de Navarra, yo también. Sí. Así que Pues cuéntanos un poquito de esa trayectoria que has poco... estado trabajando. Pues mira, yo, Javier, la realidad es que desde el principio de mi existencia nunca supe lo que quería hacer, ¿vale? O sea, hay personas que desde el principio tienen muy claro, oye, yo quiero ser periodista deportivo. Mi cuñado quería ser periodista deportivo, se sabía las alineaciones del Valencia de arriba abajo, él es de Valencia, tal, desde bien pequeño, y el tío periodista deportivo, y es un estupendo periodista deportivo, ¿no? Pero ese no ha sido mi caso, yo nunca he tenido las cosas claras. Yo he funcionado más por descarte, he ido probando cosas, y luego he dicho, oye, pues esto me gusta más o me gusta menos. Lo que sí, gracias a Dios, he tenido algo claro es lo que no me gustaba, ¿no? Entonces he ido probando y si no me gustaba, pues descartaba, ¿no? Pero mis padres me decían, oye, tío, macho, tú prueba, pero joder, un poco de compromiso en las cosas, ¿no? Porque si no, claro, aquí andas cogiendo sueltas y entonces pues no te centras nunca en nada, ¿no? Entonces, bueno, eso pues lo interioricé e intenté mantener cierto el tiempo. ¿Por qué te cuento esta chapa, no? Que al final, pues, porque al final esta chapa ha marcado un poco mi trayectoria, ¿no? Esa trayectoria que tú percibes como un poco, pues, variopinta o ecléctica, ¿no? Pues es que soy un tío como súper inquieto, ¿no? Y entonces, pues he picado de muchos palos. Incluso te contaré, pues, las cosas que ahora me interesan, ¿no? Que son diferentes a las de hace tiempo y que no son estrictamente, no están relacionadas con el ámbito, pues, del e-commerce o del retail, ¿no? Sino hay otras cosas, ¿no? Pero, bueno, yo empecé estudiando Derecho y Económicas en Navarra. De ahí me especialicé en fiscalidad, en un máster en fiscalidad. Empecé, pues, a intentar entender el ámbito de los impuestos, ¿no? Que bueno, me siguen gustando, pero no como para dedicarme full time a ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues empecé trabajando en un despacho de abogados en Barcelona. Aquello, pues si bien la materia pues no me disgustaba, pues lo que es todo el contexto de la abogacía, es verdad que tantas horas dedicadas, tanto tiempo al principio, ¿no? Porque ese era el mundo un poco de la abogacía en el que yo me incorporé, ¿no? Que igual ahora también está matizándose, pero eso no me terminaba de cuadrar y, bueno, yo era pues una persona que me gustaba más, pues un poco el rendimiento de todo lo que hacía, vivirlo en primera persona, ¿no? Entonces dije, joder, yo creo que me tengo que pasar algo más de gestión, ¿no? Entonces ahí me surgió una oportunidad en volver a la Universidad de Navarra y ahí pasé por diferentes sitios, ¿no? Y también empecé mis pinitos, aparte de por el lado de la gestión, pues también a dar ciertas clases, pues de matemática financiera, de emprendimiento y tal, ¿no? Pero entonces ahí, bueno, pues empecé principalmente en la parte financiera fiscal, ¿no? En rectorado, pues creé un poco el departamento de control financiero y de gestión de la universidad. Y de ahí, pues al final acabé en Madrid y acabé como gerente de una pequeña escuela de negocios de moda que era ISEM, Fashion Business School, y ahí es donde me surgió un poquito el gusanillo de lo que es el retail, ¿no? O la moda en este caso. Entonces ahí acaba de terminar el IES, porque hice el EMBA del IES en aquella época. Entonces, claro, pues esta escuela de negocios era también, pues a nivel de gestión, pues no era muy difícil, porque al final tenía muy estructurados sus programas, era una pequeña vaquita lechera, ¿no? Que se dice, pues algo que a nivel financiero ya funciona muy bien, a nivel de definición de programas, pues todo es matizable y se pueden sacar productos diferentes, mejorados, pero ya era bastante estable, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Pues que yo, pues por esto de ser un tío muy inquieto y siempre haber querido probar cosas nuevas, pues surgieron varias cosas. Yo terminé el IES en 2014 y no tenía ni idea de digital. O sea, a mí el IES me formó fantásticamente bien, pero en la parte digital pues no la tenían tan desarrollada porque era una escuela de negocios más al uso en aquella época. Tradicional. Efectivamente. Ahora lo tienen eso pues mucho más trabajado.
evidentemente, ¿no? Pero en aquella época, cuando yo empecé mi máster, pues estaba explotando lo digital y yo pensaba, digo, chico, pues vale, yo sé mucho de management, o mucho o poco, no lo sé, pero pues algo me he formado en ello, ¿no? Pero, joder, el mundo va por lo digital y no tengo ni idea. Ujú. ¿Qué hago, no? O sea, porque claro, lo que antes era un nicho, ¿no? ¿Te acuerdas tú, verdad, Javier? Sí, Que sí. no, es que lo digital ahora es el 5%. Bueno, y luego al año siguiente era el 10. Y Sí, luego, sí, y sí, luego, sí. y luego pasaba, pues que lo Y el marketing digital. digital era una Claro, pequeñita parte de todas las claro. inversiones en medios que hacíamos. Sí, 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 total. Efectivamente, entonces claro, y luego se convirtió eso, pues no en el todo, pero porque la gente sigue queriendo, ¿no? El tocar y lo físico y es fundamental, pero se convirtió en una parte fundamental. Entonces yo pensé, oye, mira, vamos a ver, yo quiero emprender, había intentado hacer otras cosas previamente que no habían salido, ¿no? Porque siempre tenía que venderle, digamos, mi proyecto a alguien y ese te lo podía comprar o no, ¿no? Sea Ujú. una empresa o sea lo que sea. Entonces yo dije, venga, va, pues vamos a intentar hacer algo que dependa única y exclusivamente de nosotros, a ver si ideamos algo que podamos vender directamente al consumidor y Ujú. que implique la parte digital, ¿no? Para aprender, ¿no? Porque al final lo Ujú. que yo buscaba era principalmente aprender, ¿no? Entonces, bueno, pues así surgió Ahí nace Euler. Euler. Ahí nace Euler, ahí nace Euler. Entonces dijimos, venga, oye, pues nosotros nos gusta el esquí, somos muy esquiadores. Siempre habíamos pensado que el material de esquí era súper caro, ¿no? O sea, estaba muy poco democratizado. Y sí que estaba algo democratizado por la vía de Decathlon, pero Decathlon tenía, pues a nivel técnico, yo creo que más, pues se podía mejorar, ¿no? Ujú. No vamos a decir que un producto es malo, ¿no? Porque no lo son. Pero yo creo que a nivel técnico era mejorable y sobre todo a nivel de diseño, ¿no? Era más mejorable, ¿no? Entonces dijimos, venga, vamos a ver si podemos hacer algo, tomando también referencias, bueno, que encaje en el consumidor, que sea atractivo para él, que ¿Qué recibimos. referencias viste, Eduardo? ¿Qué referencias Pues en su internacionales día viste? nos fijamos muchísimo en tres marcas principales, que fueron Electric California, Deus Ex Machina y una muy importante, muy específica del ámbito del esquí, que fue Anon. No sé si Ajá. te acuerdas que había unas máscaras de esquí que se llamaban Anon, que luego lo compró Barton, ¿no? Barton Sí, Burton, que es un poco sí. una super gorda y tal, pues le faltaba la parte óptica y compró Anon. Pues Anon, allá por 2014, sacó una lente imantada, que ahora las vemos regularmente en el mercado, y la Ujú. sacó solo en Estados Unidos. Entonces nosotros, que estábamos muy atentos a este tipo de cosas, porque éramos bastante frikis del esquí, y lo seguimos siendo, pues lo vimos y entonces dijimos, venga, vamos a ver si encontramos productores, ¿no? Que nos den esta tecnología. En ese momento la tecnología ya estaba inventada, es decir, nosotros no inventamos esa tecnología, como sí Ujú. hemos hecho con otras cosas que luego te mostraré, ¿no? Ujú. Pero, bueno, pues nos apoyamos ahí, cada uno podíamos tal, y decimos, bueno, vamos a ver si trayendo esto que está en América y está funcionando bien, vamos a ver, vamos a probarlo, vamos a ver si da un buen servicio, si la lente no se te cae, no se te cae aquí a mitad de trayecto, cosas de este estilo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que el producto lo testeamos, nos gustó, lo encontramos a nivel de producción y vimos que podía haber un hueco vendiéndolo digitalmente y entonces saltándonos partes de la cadena, ¿no? Pues si nosotros vendemos directamente al consumidor final, pues te saltas un poco pues distribuidores, Ujú. agentes, efectivamente, que al final tiendas, ¿no? Que siempre se llevan margen, ¿no? Dentro de todo, de toda la estructura de márgenes. Y pues ahí empezamos, ¿no? Y entonces pues Ese fue el empezamos hueco que encontraste eso diciendo, mira, es. aquí yo creo que es una capacidad, se puede Exacto. imantar esta lente y además que Eso a nivel es. técnico se puede mejorar dentro del Exacto. estándar Eso es. básico de calidad que había. Eso es, y, Entiendo. y luego a nivel de posicionamiento de precios vimos que estaba el producto de Decathlon, que igual era un entry price de 80 a 100 euros, ¿no? Ujú. O 60 ahora, ¿no? Que ha ido bajando, la gente se ha ido reposicionando, y nosotros dijimos, bueno, pues vamos a ver, están las, no sé, las de Oakley de 250 pavos que siguen ahí, Sí. vamos a ver si nosotros pues en 150 nos podemos mover bien con algo diferente, con un diseño Ujú. diferente, una tecnología diferente y vendiendo directamente. Entonces, así empezó Buller, ¿no? Qué bueno.
eso es un poco el germen El de germen esto. de Euler, de cómo nació a nivel de Eso justo es, ese hueco que no existía y que esa eso tecnología es. en Estados Unidos se estaba implementando, pero que no había en Europa y Claro. dijiste, aquí no podemos meter nosotros. Y luego Y luego, perdón sí, por terminar sí, de dime, cerrar dime. este tema, vinculándotelo con lo que te contaba de ISEM, bueno, pues yo en ISEM, como ya estaba, es un tema que ya estaba rodando mucho, pues al final yo me reunía con mis responsables de diferentes áreas y tal, las que caían dentro de mi ámbito, y veía puntos de mejora y tal, pero la realidad es que yo, la mitad de mi tiempo, o sea, en mediodía yo ya tenía hecho todo mi trabajo. Entonces, yo tenía que dedicar ese otro mediodía Qué a maravilla, hacer cosas, ¿no? maravilla, qué Claro, maravilla. claro. Entonces bueno, pues efectivamente esto me cortará en la cabeza desde ese cuando lo vean o desde la universidad, pero dediqué parte del tiempo ocioso, digámoslo así, sin desatender lo que tenía que hacer, pero como atendía rápido, pues a esto, Bueno, un tiempo, un tiempo. es una buena idea, es una buena idea. Sí, yo me Sí. acuerdo que Digo, yo creo cuando... que casi todo el mundo también, o sea, y esto es un tema de, oye, a veces para emprender no hay que liarse la manta a la cabeza y dejarlo todo de golpe, sino, oye, pues empieza con pruebas, ¿no? Pruebas que sean abordables, ¿no? Dentro de tu ámbito, de tu estructura laboral y familiar, ¿no? Sí, sí. Y ahora luego hablaremos del tema familia y de estructurar Vale. ese y de encajar el tema emprendedor con el tema familia que me interesa mucho y me ha tocado Sí. muy de cerca. Uf, Quería volver un poco, que ya hemos encontrado el hueco para sí, Euler y hay sí, otro momento también importante en el que conoces a tu actual socio, Eduardo, un poco sí, el binomio Eduardos de Marqués y tú, y que tienes un punto como yin yang, ¿no? Uno más claro. creativo de diseño, tú más económico, más Sí, fiscal. sí. ¿Cómo fue ese momento de fusionamos The Indian Face y Euler y montamos Indicom Brands? Bueno, ¿Cómo fue fue ese un momento? momento brutal porque o sea, Eduardo y yo nos conocimos en una fiesta. Él hizo el programa avanzado de dirección de empresas de ISEM Fashion Business School Qué y yo guay. estaba ahí de gerente, claro. Y entonces nos conocimos en una fiesta alumni y bueno, pues empezamos a hablar y tal. Y digo, o sea, que tú eres el gerente, ¿vale? Y digo, ¿y tú has hecho esto? Pues muy bien, tal, no sé qué. Bueno, entonces a mí me interesó mucho porque yo en ese momento también estaba montando Uller y él tenía ya un bagaje espectacular en lo que es pues empezar prácticamente de cero, ¿no? O totalmente de cero una marca y luego recorrer un camino también, pues bueno, de cierta soledad, ¿no? Oye, estoy yo solo, ¿cómo abordo todos los ámbitos que hay que trabajar en esto, ¿no? Entonces, me parece un perfil espectacular, espectacular. Entonces, bueno, pues seguimos hablando y fíjate tú que, pues bueno, nos dábamos ideas, principalmente él me las daba a mí porque él tenía más bagaje que yo. Yo podía tener un conocimiento más teórico, ¿no? Del retail Ujú. en algún aspecto, pero luego la vida, pues una cosa es el mundo de las ideas y otra cosa es cuando, venga, lo voy Total, a, total, lo voy a manifestar en la realidad. Pues aquí ya, bueno, total. pues se dan otras cosas, ¿no? Entonces, pues en ese sentido hubo un clic total. Y luego a nivel de personalidades también lo hubo, porque nos conectamos muy bien desde el principio, somos muy diferentes, pero en lo fundamental somos muy parecidos. Y luego, si me preguntas ahora, o sea, yo creo que mi eh, dentro de 10 años o de 20 este paso que yo haya tenido por Indicom Brands, Ujú. el factor más clave que me llevaré para toda mi vida será el haber conocido a mi socio, porque me ha hecho crecer como persona y como profesional. Entonces, eso estaré eternamente agradecido. Entonces, esto es muy brutal porque él y yo empezamos como conocidos, pero hoy somos amigos. O sea, es más Qué amigo bueno. mío que socio. Ostras, eso es difícil. Eso es muy difícil. Eso Y es no difícil. surge muchas veces así, ¿no? No, Entonces, no. al final, eso es una maravilla. Lo bueno luego es entender cuáles son los cores de tu negocio, ¿no? Yo entendí rápidamente que la actividad que yo desempeño, que es más la parte de back office, ¿no? Todo lo que es, pues bueno, parte jurídica, administrativa, operaciones, finanzas, tal, todo eso tiene sentido si lo otro encaja, Ujú. si la parte creativa encaja. Entonces, hay que entender el rol en la compañía y la gente que depende de mí y yo mismo estamos al servicio de que el creativo sea creativo, del que el tío experto en marketing tenga todo su mundo tranquilo para que el tío pueda Ujú. crear, ¿no? Ujú. Porque ellos son el motor.
¿no? Y entonces para esto hay que tener mucha humildad. Sí, sí, es un poco entrenador. Haces Es entrenador. entrenador a saco, es entrenador a saco. Yo lo que intento es, venga, vamos a ver que todo esto no se me desajuste, ¿no? Tengo aquí como varios platos Ujú. y con un palo cada plato y que no se caiga ninguno, ¿no? Es decir, y entonces intentar ponerlo fácil o poner las menos trabas posibles para que ellos, que son el Ujú. motor, Ujú. ¿no? A nivel creativo, Ujú. pues sean capaces de lanzar cosas lo más diferenciales posibles, bueno, y lleguen a tocar de verdad eso, o sea, esos valores que tenemos, pues sepan transmitirlos de verdad para generar ese engagement, ¿no? Con la gente con nuestras marcas y nuestras marcas con la gente, Precisamente, ¿no? precisamente, Eduardo, es un poco ese objetivo de esa fusión que hubo, Sí, ese mix de marcas era un poco romper también la estacionalidad que me comentabas, ¿no? Al principio, del eso es, tema de que os eso habéis es. ido también a Latinoamérica para Eso romper, es. romper esa estacionalidad. En invierno teníais Uller, Exacto. verano, Indian Face, y Eso ahora habéis es. sacado también Hanukkei, que Eso es, es. como decía, no hay dos Bueno, sin tres. Hanukkah, claro, pues el Hanukkah tiene su origen en la reflexión de nosotros con Indian y con Uller tenemos dos marcas que si bien son versátiles y las consumen o llegamos a perfiles hombre-mujer, ¿no? Ujú. Tienen cierta tendencia al hombre, ¿no? Entonces lo que quisimos con Hanukkah es lanzar una serie de productos y una estética y un enfoque más femenino. Ujú. Y por eso lanzamos Hanukkah. Entonces, bueno, pues Hanukkah lo que viene es un poco a intentar suplir, ¿no? Las carencias que vimos en su día en la parte de Indian Face y en Uller, ¿no? ¿Las ha suplido? Pues hombre, pues relativamente, porque efectivamente, como los dos motores de la empresa son de Indian Face y Uller y principalmente de Indian Face, pues esto es Ujú. como todo. Tú le dedicas más tiempo al final a quien te da más frutos. Entonces, la realidad es que Hanukkah, pues lo tenemos un poquito más olvidado. Vale, Esa está es un un poco. poco diciendo, está en barbecho para Está un cuando poco. empiece a disparar, pues Exacto, darle más recursos. Hombre, de exacto. momento yo siempre digo que está muy bien crear, como te comentaba yo cuando estuvimos hablando, yo está muy bien crear Python, zapatillas de deportes, tal, pero hay que pagar facturas. Y por ejemplo, Entonces, efectivamente, y por ejemplo, sí que le hemos dado un poquito más de encaje pues, en vender Hanukkah más pues, en la distribución tradicional, ¿no? Igual las otras dos nos hemos enfocado más en e-commerce, pero tenemos en Hanukkah una serie de distribuidores pues, que bueno, sacrificamos margen por un lado, pero ganamos volumen por el otro y nos da cierta estabilidad. Entonces, pues, fantástico. y una capilaridad Y diferente a genera la que. marca. Y Y genera genera marca marca. también. Y genera marca también. Entonces, pero es verdad que, bueno, pues deberíamos prestarle más atención. Sí. ¿El futuro de las marcas cuál debería ser? Pues la realidad es que deberían ser como muy independientes, ¿no? Aunque tengan ese paraguas de Indicom, pues tener equipos creativos que a día de hoy aún no los tenemos, ¿no? Específicos de cada una de las marcas. Igual mantener ¿no? En la estructura, tener una estructura general por mi lado, operativa, ¿no? Que dé servicio a todas las marcas, pero tener Ujú. estructuras creativas diferentes, ¿no? Eso Entiendo, sería entiendo. lo ideal, ¿no? Para que realmente exista una diferenciación. Sí, sí, pero estructuras diferentes cuando te tienen recursos para ello. Quiero decir Claro, que ahora mismo hay que ser óptimo este con es lo el que tema. tiene y sacar Así es. petróleo. Esto me lo preguntaban muchas veces alumnos míos, ¿no? Decir, claro, yo siempre he dado, pues, un poco un mezclum de cosas, ¿no? Pero cuando daba al final mis clases en el IE era más estrategia de emprendimiento y pyme. ¿Y por qué lo llamaba así? Porque yo quería centrarme en cómo tomar decisiones en las primeras etapas de tu empresa. Cuando tú no tienes 2.000 millones de euros en caja. O sea, mira, que aquí tengo la caja de la empresa. Pone en el banco 2.000 millones directos, aquí, accionables, para Cash coger flow. cash flow y ya almacenado, ¿no? Y dices, claro, ojalá lleguemos a eso, pero esto el emprendedor al uso y el que tiene una pyme no lo tiene. Entonces tiene que definir unas prioridades, unas alternativas y definir bien los criterios para tomar decisiones. Y ya yo creo que ya si quieres luego hablamos un poquito más de todo Sí, esto, te pero iba a preguntar, aprovechando que sigues vinculado también a la formación como director del programa de dirección en sí. retail. Bueno, eh, eso, vale, eso realmente con el IE acabó el programa en 2000, con el COVID, ¿no? Porque había ok. que digitalizar una serie de cosas y tal.
pero sigo vinculado porque también colaboro y ayudo, pues, por ejemplo, a The New Retail Business School, ¿no? Que es una... ¡Anda! Sí, sí, Buena gente. muy Buena buena gente. gente. Buena ¿Los gente. conoces a ellos o...? Sí, he trabajado con ellos, he trabajado con ellos. Ah, He hecho sí. cosillas. He hecho alguna cosilla he hecho con ellos. Hemos hecho algún Sí, evento juntos y la verdad que sí. muy bien, muy interesante con Pues ellos. la verdad que sí. Entonces, pues bueno, pues efectivamente yo conocí en su día a David Bravo porque nos presentó una persona en común y tal. Y bueno, he ido haciendo cosas con ellos de colaborando, pues bueno, pues sin más, de manera altruista, Sí, solo por esporádica. esporádica y sin ningún tipo de interés más allá de que el retail, ¿no? Se aborde desde un punto de vista de calidad formativa, porque creo que sigue existiendo ahí una Qué carencia, crees que ¿no? le está pasando a muchos retailers? Que no están tema de márgenes, clientes, talento, que no están, ¿qué son los principales errores que estás viendo en tema de retail? Bueno, yo creo que efectivamente a lo largo de los años se ha ido perdiendo un poco el foco, ¿no? En seguir intentando entender de manera constante a tu cliente, ¿no? O sea, si Ujú. produce esa desconexión entre el cliente, ¿no? O la forma de pensar del cliente, que al final no deja de ser una persona, porque hablamos de clientes, pero son personas, ¿no? Entonces, esas personas o tienes un vínculo con ellas y lo mantienes y te ocupas de entenderlas, o al final esa conexión se diluye. Entonces, no hay Desaparece. creo, claro. Entonces, yo lo que creo es que, y ahí es donde está el kit de la cuestión de muchas marcas, porque unas marcas, eh, pues en el mundo este, ¿no? De la moda, pues aparecen marcas, desaparecen, tal, pues porque al final ese vínculo se va diluyendo, ¿no? Entonces, son como hypes, ¿no? Pues oye, pues ahora hay un hype de esto, luego se diluye, luego tal. Entonces, esa conexión hay que mantenerla, nutrirla y fortalecerla, ¿no? Y las que logran prosperar es que al final, pues, llegan a hacer ese clic brutal, ¿no? Llegan a hacer ese clic brutal y de manera constante. Esto es como un matrimonio al final. Ujú. No, Es un o sea, matrimonio, exactamente. Sí, sí, es un matrimonio de continuidad. de continuidad. Entonces tú tienes que renovar ese amor todos los días. No, Tienes que currártelo todos los días. claro, es que mi mujer, mi marido, tal, bueno, pues es que tú tienes que reenamorarla o reenamorarle todos los días. O sea, tienes que pensar en ella, tienes que pensar en él. Pues esto es lo mismo, que Ujú. nos cuesta, que yo soy, o sea, que lo estoy diciendo, pero el primero que me Ya, cuesta ya, es a por mí. supuesto que O sea, esto es difícil a las puertas. De hecho, tú has hablado varias veces que las tiendas tienen que pasar de escaparates un poco a sí, experiencias. La tienda física ideal de Indicom Brands, desde cero. sí, sí. ¿Qué tocarías? ¿Qué cosas harías un poco para que, digamos, que el cliente pudiera sentir esto sí que es una experiencia y no es poner directamente Sí. producto o Hombre, gafas o pues camisetas? ahí puede haber muchas cosas, ¿eh? Pero yo, fíjate, eh, o sea, lo primero, la imagen tiene que transmitir tu identidad, ¿no? Y si mi identidad es aire libre, es aventura y es deporte, esos valores tienen que estar en mi tienda. Ujú, Y luego hay que ver cómo los transmito. Pues una vez a nivel de imagen, otro es a nivel de las personas que estén en mi tienda, a nivel de atención al cliente. O ujú. sea, hay que pasar, vamos a tocar todos los planos, ¿eh? Pero hay que Sí. pasar de ser un mero expendedor de producto, ¿no? Te atiendo, oye, pum, toma, ¿querías esto? Pues esto y esto, venga, y vete a tu casa. Bueno, Y no me hagas perder y tiempo. no van a perder tiempo. Entonces, pues hay que pasar de eso a, oye, pues te asesoro, entiendo un poco cuál es tu necesidad, Ujú, cuáles son tus preocupaciones. Esto es muy relevante en un ámbito como el esquí, que hay una parte técnica muy importante. Entonces, la persona que esté detrás atendiendo, ¿no? Tiene que asesorar a la persona, al cliente que venga, tiene que preocuparse por entenderlo, tiene que parecer disponible o ser disponible pero sin ser intrusivo. Y esto está muy relacionado con las capacidades de cada uno. Es que ser un gran vendedor o ser un gran asesor es un arte. Y es un arte ujú. que tiene que ver con la persona. Entonces, la adecuada selección de las personas es fundamental porque tienen que entender tu identidad de marca y tienen que saber transmitirla y tienen que tener la capacidad suficiente como para entender al consumidor. ¿Y esto qué Entiendo. significa? Pues significa que tienes que encontrar perfiles que tengan una vocación tremenda y que les pagues más que la media.
Pero claro, volvemos a la restricción. Porque claro, estás pidiendo mucho. Porque todo lo que estás pidiendo es de un ser superior. ¿No? Básicamente. Básicamente. Bien, pues entonces, claro, los seres superiores tienen que cobrar Cobrar. bien. Porque si no, si no, Tienen que cobrar porque si no se van. Y encima se después de van. formarles, se largan. Entonces ahí tienes otro Claro. agujero. Ahí tienes otra agujero. Entonces, bueno, pues está la parte que esta es problemática, pero luego por la parte arquitectónica o de arquitectura de tienda y tal, pues eso, efectivamente, que transmiten tu imagen y a nivel experiencial, pues ¿qué puedes hacer? Pues por ejemplo, en nuestro ámbito, pues a mí se me ocurren muchas cosas, ahora algunas son más accionables que otras, pues depende del tamaño de tu tienda, pues de meter experiencias tipo Halpipe o cosas que ya se están haciendo, bueno, eso ya se hace, tienes el peligro de tener ahí la tienda llena de tíos haciendo skate que no te compren ningún producto, entonces tienes que, o sea, que tienes que balancear efectivamente, adecuadamente el tema porque esto va también de vender para subsistir, ¿no? Entonces, bueno, entonces experiencias que pueden ser atractivas para atraer a la gente. Pues, por ejemplo, nosotros tenemos máscaras que igual sería interesante poder probar las tecnologías. Es decir, pues experiencias climatológicas que se puedan replicar dentro de una tienda. Pues a ver si se por ejemplo, ¿no? Si se puede, si yo hago unas cabinas en las que replico, meto ahí al tío, hago con simulación bajadas en esquí, pero también con la experiencia climatológica inmersiva, y ahí puede probar si se empalla o no la gafa, cómo ve en día malo, cómo ve en día bueno, si hay transiciones de color adecuadas, o sea, bueno, pues ese tipo de cosas creo que ayudan, ¿no? Ayudan a que la gente pues vaya a probar. Ayuda totalmente, ayuda brutal. De hecho, vosotros tenéis máscaras de hasta 500 euros, ¿no? Sí, sí, nosotros tenemos máscaras, sí, esas máscaras, por ejemplo, bueno, es una historia curiosa porque hemos tardado 2 años y pico desarrollando y luego probando hasta que hemos dado con la cosa bien, ¿no? Y esa máscara al final es una máscara muy parecida a nuestra máscara tope de gama a nivel de prestaciones de 225, ¿no? Que es una máscara de doble lente con una lente de día bueno muy buena y una lente de día malo maravillosa, ¿no? Que esa es una gran, yo creo que uno de nuestros grandes puntos de valor. Pero aparte de eso, claro, un tío que se plantea pagar 500 euros por una máscara, pues hay que darle algo hiperdeferencial, ¿no? Entonces, ¿dónde buscamos esa hiperdiferenciación? Pues en ofrecer un modelo de máscara totalmente nuevo y diferente, ¿no? Que es, por ejemplo, pues bueno, voy a volver y te lo voy a mostrar. Pero, por ejemplo, esta máscara, pues todas estas hebillas que ves aquí metálicas, sí, pues las desarrollamos nosotros, ¿no? Entonces, pues con nuestro equipo de modeladores, luego con el productor, sácame esto, sácame lo otro, me lo engarzas aquí. Moldes para todo, claro, son ad hoc. Claro, pues efectivamente. Entonces es absolutamente ad hoc. Hay un coste de desarrollo de producto elevado y de testeo, ¿no? O sea, nosotros al final todo lo testeamos nosotros, todo lo que sacamos internamente en la empresa, pero también con nuestros deportistas, que son los expertos en la materia, que son profesionales o semiprofesionales del esquí, ¿no? En este caso. Y entonces ellos prueban todos nuestros productos. Entonces, cuando pasan un año probándolo y dicen, oye, Eduardo, o Eduardos, esto es cojonudo, pues se lanza, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que... O sea, lo tenéis de beta tester, qué bueno. A los propios monitores, por ejemplo, de esquí, los tenéis de beta tester. Eso es. Total. Tenemos ahí de metatester a saco y nosotros, pero también ellos. Y como están full time en entornos agresivos, pues al final lo vemos muy bien, claro. Sí. Qué chulo. De hecho, también, Eduardo, te quería comentar porque habéis crecido mucho apoyándoos no solo en e-commerce, sino también en el propio e-commerce vuestro, sino marketplace tipo Amazon, Zalando. Sí. Pero también hay un problema ahí en ese caso de al final de pérdida de margen, datos de clientes con el tema Amazon. Total. ¿Dónde un poco pones esa línea de que sí, que no trabajar con un marketplace? Sí, pues mira, yo he ido evolucionando también mi pensamiento a lo largo del tiempo con esto. Sí que es cierto que al principio, pues efectivamente piensas, oye, mira, pues en los marketplaces me dan cierta capilaridad, ¿no? Me dan visibilidad de mi producto a priori. Y bueno, vamos a explorarlo y tal. Y entonces exploramos mucho todos los marketplaces. ¿Qué sucedió y qué nos dimos cuenta? Bueno, pues nos dimos cuenta de que ventas directas de marketplace, excepto de los más potentes que son, o en mi opinión son, ¿no? Un Zalando, un Amazon o un El Corte Inglés aquí en España, ¿no? Plataformas que ya tienen por sí mucho tráfico. Pues excepto en esas, en el resto, pues se vende poco, ¿no? O un Decathlon, tal, se vende poco. Okay.
Entonces, en estas concretas que sí que tienen mucho tráfico, pues, ¿qué sucede? Pues que la realidad es que también tienes que hacer cosas para vender, ¿no? Porque solo por poner ahí tu producto, pues tu producto coexiste con infinitos productos, porque hay casi infinidad de productos. Entiendo. Entonces, también es muy difícil, o sea, eso de la visibilidad, pues es una visibilidad, mm, yo te diría que es un poco una entelequia, ¿no? Porque, o sea, no, tendrás visibilidad. Bueno, tendrás visibilidad entre comillas, porque si aparece tu producto, si no aparece tu producto, pues no tienes visibilidad, ¿no? Entonces, esa parte, pues, bueno, pues se ha ido difuminando un poquito. Luego, ¿qué sucede? Pues que efectivamente en plataformas como Amazon, pues tienen sus mecanismos para que tu producto aparezca más arriba, ¿no? ¿Qué mecanismos tiene? Oye, pues mira, pues puede ser Prime. Y para ser Prime, ¿qué hace falta? Déjame que gestione yo tu logística. Vale, perfecto. Bien. Amazon gestiona tu logística, eres Prime. Un factor. Luego tengo Amazon Marketing Services. Tienes que hacer campañas de publicidad dentro de Amazon, pues para posicionar mejor tu producto. Potenciar el tema de las reviews, ¿no? Y luego cuando tienes ya el paquetito bien hecho, con el SEO bien hecho específico para Amazon, ¿no? Con las keywords adecuadas o tal, tienes el paquete bien montado, pues ya dices, venga, le meto un poco de inyección de marketing y la cosa pues puede empezar a tirar. Vale. ¿Qué sucede ahí? Bueno, pues sucede que si tú sacas el escandallo de costes de todo esto, lo que te queda al final para ti es muy poco. Si tú le dejas a Amazon que o sea, que te cobre su comisión por venta, ¿no? Que es por el 15% normalmente, ¿no? Si luego le sumas los costes de la logística, del almacenaje, del marketing que tienes que hacer, pues claro, al final, y le quitas el IVA, que se lo quita Hacienda, pues lo que te queda para ti, pues es muy poco, ¿no? Entonces, ahí es una de las decisiones que tienes que tomar, decir, oye, ¿en qué negocios me meto de verdad para que al final en el bottom line me den un margen de contribución mayor, ¿no? Entonces ahí hay ciertos estudios que nosotros muchas veces no hemos hecho, a pesar de ser financieros, porque en casa del herrero, cuchara de palo, y luego los haces cuando ves que tu cuenta corriente, pues en vez de subir para arriba, va para abajo, ¿no? Entonces ahí ya, pues te puedes hacer más números, ¿no? Pero bueno, entonces, lo curioso de todo esto es que esto es un poco la rentabilidad dentro del negocio de Amazon. Claro, ¿qué sucede? Que si cuando tú tienes, y esto es una estrategia que si uno quiere montar un negocio en Amazon, pues yo seguiría, aparte de localizar nichos donde tú veas que puede haber una oportunidad, ¿no? El ticket de los productos que tú elijas es importante. Si tú vendes productos de 30 euros, pues al final vas a tener que vender muchísimos productos para que tu margen sea lo suficientemente relevante como para que sea catalogado como un negocio. Si te centras en tickets más altos, pues aunque vendas menos, porque un nicho te da menos ventas per se, ¿no? Porque la oportunidad un poco está más en los... Pues, pero tienes un margen absoluto mayor y entonces pues puede compensar más. Esto es un capítulo aparte. Pero lo que nos dimos cuenta con nosotros en concreto, con marcas que tienen cierta relevancia, cierta, pequeña, pero cierta, pero no son un Zara, ¿no? O un Nike o Nike, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Que nosotros a nivel digital hemos hecho mucho empuje a nivel de marketing digital, ¿no? Pero ¿qué sucedía? Que mucha gente, nosotros le impactábamos, nos dábamos a conocer, les gustaba nuestra propuesta de comunicación, de producto, etcétera, pero terminaban convirtiendo en una plataforma que les generaba más trustability, ¿no? Que les generaba más confianza. Entonces, ¿dónde terminaban convirtiendo? En Pues lo fácil. en lo fácil. Pues en Amazon, por ejemplo, como todos. Oye, yo no conozco esta marca, como en Amazon es tan fácil de devolver y de pedir y de tal, pues acabo convirtiendo en Amazon. Entonces, claro, nosotros estábamos con la problemática de, oye, yo estoy pagando realmente por este cliente. Y es verdad que al final acaba consumiendo mi producto, pero a un margen menor, si le quito encima el gasto que hago de marketing, tremendo, y encima no puedo trabajar a ese cliente porque el cliente no es mío, sino que es de Amazon, con lo cual no puedo tener una estrategia de lifetime value. De decir, oye, ¿no? De trabajo a esta persona durante un tiempo, pues si ahora le vendo una gafa o luego le vendo no sé qué, luego le vendo no sé cuántas. Entonces, claro, pues
¿Esto en qué ha concluido? Pues que ahora cada vez trabajamos con menos plataformas de este estilo. ¿Qué seguimos haciendo? Pues seguimos trabajando con Amazon, pero en otros países fuera de Europa. Fuera de Europa, que es donde nuestro e-commerce tiene más, o sea, en Europa, que nuestro e-commerce tiene más potencia, pues intentamos trabajar pues con ciertos distribuidores offline y tal, pero muy focalizados en nuestros e-commerce. Y luego, pues, por ejemplo, en Amazon, pues trabajamos con México y con otros lugares del mundo en el que les vendemos directamente mercancía y es nuestra entrada en el mercado. Y te olvidas. Y te olvidas. Trabajas Eso como vendor directamente, eso no como es. seller. Como vendor, correcto. Eso es. Ok. Trabajo como vendor y, por ejemplo, con Zalando también trabajo como vendor. O sea, te olvidas. O sea, tú Te únicamente eres olvidas. fabricante y ya está. Maravilloso. Correcto. Claro, Maravilloso. eso es maravilloso, porque claro, efectivamente, y luego hablaremos también, si quieres, un poco de las diferencias. O sea, en el negocio digital hay dos ganadores, dos, y se llaman Mark Zuckerberg y Jeff Bezos. Y ahora el de TikTok, que no sé cómo se llamará, pero esos son los ganadores. Claro, y el resto estamos aquí, pues haciendo lo que podemos. Pero cuando tú tienes una rentabilidad, o sea, tú cuando haces un ROAS, ¿no? Un blend de ROAS de todos tus fuentes de captación de tráfico, pues sea Google, sea Meta, sea tal. Y luego los ingresos que tienes, y cuando sacas un ROAS de 3, o sea, es que Ostras, directamente un ROAS de 3 sudas ya y dices, sudas no ya me salen la las cuentas. leche. No me suban las Pero, cuentas. pero para llegar a 3 ya es la leche. Ya está muy bien. Cuando no tienes una relevancia de marca previa, como puede tener pues otras marcas que van a tener una presencia offline más potente. Es decir, por ejemplo, no sé, Scalpers tiene tanta capilaridad de tiendas que al final la primera parte del embudo digital se la salta. O sea, tú ya sabes qué es Scalpers. Yo tengo que dar a conocer qué es de Tienes que Indian hacer un Place. montón de awareness, branding, que, Efectivamente. claro, no se relaciona directamente con el performance y tienes que Eso es. gastarte una pasta y Eso utilizas plataformas para ese awareness, pero ¿qué te pasa? Te cuesta pasta, con eso lo es. cual es como, ¿dónde está el Claro, margen? es lo que decíamos, que al final, por eso Jeff Bezos y Mark Zuckerberg son millonarios y yo no lo soy. Es que es así. Básicamente, y de ahí has pasado, Eduardo, a operar en más de 30 países, con Sí, producto además técnico, que es un tema difícil, joder, sí. porque tú dices, es que voy a pagar 500 euros por una marca que no conozco. Ostras, es que tienes que convencer ahí, para pagar 500 euros, tienes Sí. que darle impacto, 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 impacto. Y has tocado, Exacto. imagino, que temas de operaciones, logística, Claro. porque entregáis vosotros desde Sí, propiamente, tú tenéis el fíjate, almacén en España, ¿no? tenemos el almacén en España y, claro, ahí, pues imagínate, claro, conforme hemos ido subiendo los tickets, la opción de la logística internacional entregando desde aquí se ha podido ir modificando. Es decir, ahora podemos entregar más por un courier, un UPS o un DHL, porque aunque te cueste entregar a México 40 euros, pues si vendes una máscara de 500, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces eso hay que medirlo bien. Pero con tickets más pequeños, pues tienes que tirar con otras soluciones logísticas que lo que sucede es que tardan mucho más tiempo en llegar. Ujú. Entonces, claro, nosotros avisamos en la web de que igual tardan 3 semanas o un mes en llegar el producto a Argentina. Bueno, a Argentina ya directamente casi ni pueden llegar, ¿no? Porque es que Porque va este en es un... barco. o sea, no, bueno, va, sí, o sea, bueno, va por barco, sí, sí, algunos van por barco, otros van por correo postal de aquella manera, depende cómo les dé a los correos postales, o sea, que es que Claro. fíjate tú. Entonces, claro, el problema es muy gordo porque tienes que tener una atención al cliente muy, muy bien pulida, porque hay gente que te está preguntando constantemente, a pesar de que tú ya se lo has indicado, ¿no? Que ahí puede tardar un mes en llegar. Pero Ujú. aún así, nuestra sorpresa es que, pues la gente sabiendo eso nos compra. Y digo, joder, esta gente, aquí claramente hay comunidad o le gustamos a alguien, porque un Claro. tío, joder, o sea, un tío, no un tío, sino muchos tíos que están dispuestos a aguantar un mes sin recibir el producto, eso, bueno, pues no es para tirarse flores, pero algo bien estaremos haciendo, desde luego, porque vamos, para mí es casi impensable. O sea, No, no, es muy difícil. De hecho, tú has dicho ya en alguna ocasión, de hecho, que los medianos, un poco, de aparte fuera de Zuckerberg y de Jeff Bezos, del resto que estamos ahí un poco trabajando y sobreviviendo y chapoteando en el mar del e-commerce, que no podéis atacar precisamente los marketplaces, igual que los gigantes o el retail. Entonces, claro, hay que hacer cosas internamente
para que podáis equilibrar un poco los recursos, ¿no? El recurso de, ostras, ¿cómo hago para conseguir con los recursos suficientes mantener el statu quo con mi cliente, la experiencia, Claro. las entregas, que no se mosquen? ¿Cómo haces un poco ese equilibrio de qué áreas haces internamente y qué otras áreas, imagino que tendréis externalizadas algunas, Claro. para poder seguir? ¿Cómo lo Pues hacéis? mira, Ese mix. nosotros, por ejemplo, efectivamente, en esto hemos evolucionado, yo creo que bastante, de intentar hacer todo con personas internamente, ¿no? Mm, A apoyarnos cada vez más en gente que son agregadores de información de mercado, como pueden ser las agencias que trabajan contigo o con otras personas, ¿no? Eh, um, y ahí está la adecuada selección de las agencias y también tener mecanismos de salida con determinadas agencias si los resultados no funcionan, ¿no? Pero bueno, básicamente en nuestra empresa lo que hemos logrado al final es tener ciertos responsables de las áreas principales in-house, ¿no? Tenemos una responsable de comunicación y marketing, un responsable de operaciones y finanzas y un responsable de arte, ¿no? Que tienen personas también trabajando para ellos, pero que estos, ¿por qué digo que son responsables? Porque tienen una seniority que prácticamente, bueno, pues son de nuestra edad, con un bagaje previo muy potente y entonces lo que hemos intentado es tratarlos a todos los niveles lo mejor posible para poder crecer de verdad apalancados en ellos, ¿no? Uh-huh. Que es lo que no teníamos antes. Entonces, Eduardo y yo, hoy mismo, y gracias a Dios, podemos tener a ciertas personas que son de nuestra plena confianza, que son las que llevan realmente, aún tenemos que estar presentes, pero ellos pues tiran mucho, ¿no? Entonces, pues tener estos perfiles en la empresa de mid-management, antes no los teníamos y ahora los tenemos y nos podemos Uh-huh. apoyar en ellos, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues el resto. Entonces ya la selección de agencias no solo depende de nosotros, sino que también de ellos, ¿no? O de partners con los que colaborar, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, en respuesta a tu pregunta y por irme por las ramas, que me voy siempre bastante, pues entonces yo te diría que pues, el marketing y comunicación es una persona que es responsable, que se apoya en gente interna y en gente externa, y lo mismo pasa con arte y lo mismo pasa con la operativa, ¿no? Intentamos no ser, o sea, y ahora más con la parte tecnológica de la IA y tal, ¿no? Intentamos tener menos personas, pero más cualificadas. Eso es un poco lo Ok. que intentamos hacer. Y luego Soy más tirar. especializados. Eso es. Eso Con la es. IA cubrir esos puestos más junior, Claro. ¿no? Esos Eso tema es. analítica, entiendo. ¿En qué Eso es. procesos estáis trabajando en Indicom el tema de IA? ¿En qué pricing, contenidos? ¿Cómo estáis trabajando? Nosotros a nivel de contenidos, por supuesto que también ya nos apoyamos mucho en IA, ¿no? Ujú. La parte de diseño, también, por ejemplo, la parte de desarrollo de producto también, la parte luego a nivel estamos implantando también a nivel, pero esto lleva tiempo, de predicción de demanda, también a nivel de stock, ¿no? Estimación de De stock, predicción de estimación de demanda con stock. IA, predicción de demanda y stock con IA. O Exacto. sea, es difícil. Eso es difícil. Y sobre todo es difícil cuando tampoco tenemos un histórico de 30 años, ¿no? De todo. O sea, tenemos datos, pero los datos no son tantos como los que tienen otros y están más dispersos. Entonces, hay un ejercicio de analítica de dato y de ver dónde está el dato, que lo estamos haciendo ahora bien, y luego sobre eso meter capas de IA para, bueno, pues de IA predictiva, generativa, ¿no? Luego, ¿dónde tenemos también? En atención al cliente. ¿Qué estamos haciendo también? Por ejemplo, agentes comerciales. ¿Qué son los agentes comerciales? Pues, por ejemplo, yo tengo agentes específicos de cada marca, con todas las especificaciones que se saben nuestras marcas de pe a pa, y con eso formo a comerciales de tienda, ¿no? Se los doy a distribuidores que trabajan con tiendas, ellos le ponen esta formación, estos agentes a tiendas, ¿no? Entonces tienen los agentes generados por nosotros a los que pueden acudir para preguntarles cualquier tipo de problemas, ¿no? Luego, por Ujú. supuesto, también hay, pues, lo habitual, ¿no? Pues, oye, tirar de ChatGPT tanto para temas operativos como puede ser la redacción ¿no? de un mail, ¿no? Hasta cuestiones incluso estratégicas, ¿no? Que también pues contrastas con la IA, ¿no? Porque al final la IA
la realidad es que la calidad de la respuesta de la IA, como en general en la vida, depende de la calidad de la pregunta que le haces a la IA, ¿no? Preguntas tontas, respuestas estúpidas. Claro, Es mi porque lema. la IA se pone al nivel. O sea, oye, mis hijas, que gracias a Dios son muy listas, pero claro, pero la pregunta que le hace mi hija a la IA no es la misma que le hace una persona de 40 años con un bagaje. O sea, entonces, es muy importante las personas que se ponen detrás de este tipo de Ujú, herramientas, ujú. ¿no? Te quería preguntar, Eduardo, porque sobre todo habéis ejecutado mucho para probar, testar, habéis trabajado mucho, según me has comentado en esta charla. Em, Pivotar, hay que ser flexible. ¿Puedes contar algún ejemplo concreto en el que hayáis cambiado de dirección rápido porque los datos o un poco la realidad no estaba yendo o estaba yendo peor de como esperabais? Claro, pues mira, hace poco, además es que ha sido hace muy poco. Eh, ¿Te acuerdas que te he contado que en Hanukkah pues vendemos también a diferentes distribuidores y tal? Pues Sí. una de las opciones con Hanukkah era hacerla una marca como muy enfocada en Amazon, Amazon Seller, ¿no? O sea, nosotros Ok. controlar el precio, ver un poco tal y jugar con todo el tema del marketing dentro de Amazon, etcétera. Ujú. Bueno, pues con el ticket nuestro que vimos dentro de la categoría, que era un ticket accionable para generar volumen, ¿no? Que más o menos para la gafa de sol igual era en torno a unos 20 y pico euros y para la gorra menos de 20, ¿no? Barato. Barato, muy barato para que de verdad pudiera haber un poco de rotación y tal. Con esos datos, haciendo después los números y viendo todo, ¿no? Lo que hemos visto del escandallo de costes, si tienes suerte, igual te queda el 10% de Wow. margen de contribución, o sea, sin meter salarios. Margen bruto. O sea, claro, eso es margen de contribución, quitando todos los costes directos, o sea, agencia en la que te apoyas, Amazon Marketing Sí, pero Services, luego con eso tienes que meter claro, sueldos. Guau, guau, exacto, guau, guau, guau. exacto. Entonces, te da margen, tal, pero claro, es un galimatías tan tremendo el que hay que afrontar, ¿no? A nivel de curva de aprendizaje, aunque te apoyes en una agencia, internamente tenemos nosotros que hacer muchas cosas también. Sí, sí, Y, claro. bueno, entonces, claro, pues era brutal, ¿no? Entonces, claro, dijimos, oye, mira, ¿no? Y de hecho, empezamos con la agencia, hicimos cosas, tal, no sé qué, pero luego llegó un momento en el que vimos, o sea, hicimos análisis de números bien profundos y vimos, oye, es que esto, pues eso, efectivamente, es un gran negocio para Jeff Bezos, pero para nosotros, pues no lo es, no lo es, ¿no? No, no. Y Entonces, bueno, entonces pues habéis pivotado al retail tradicional. claro, bueno, entonces ahora efectivamente nosotros teníamos la parte de los e-commerce, que está muy bien, ¿no? El e-commerce particular, si controlas bien el ROAS de Meta o el ROAS, pues bueno, te genera volumen de ingresos y hay una rentabilidad que puede ser adecuada, aunque es Ujú, menor que otro tipo de rentabilidad como es la venta a distribuidores, ¿no? Que eso es lo que ujú. hacemos también mucho, ¿no? Tanto en Europa como fuera de Europa. Entonces, esa venta, pues a nivel costes, pues aunque sacrifiques margen, como te cuesta muy poco, porque es una llamada, hacer el cliente, oye, este año cuánto quieres, esto y esto, ah, fenomenal, pumba, para ti. El coste del envío, como envías en bulk, ¿no? En grupo, es un Ujú, grupaje, pues al ujú. final se diluye muchísimo, cuando realmente en los e-commerce, pues los costes de envío igual representan un 15%, ¿no? Aproximadamente, sí. Aproximadamente. Mm. Entonces, claro, dice, chico, pues se difuminan tanto una serie de costes, ¿no? Que al final hace que el margen final igual sea más atractivo, ¿no? O sea un complemento adecuado a tu labor de e-commerce. Entonces, esa parte, pues, la tenemos ahí en Ah, mente también. interesante, pivotaje de un Amazon Eso a un es. retail tradicional con esa marca. Exacto. Te quería hacer otra pregunta, Eduardo, porque has hablado de tus hijas. Sí. ¿Qué te dice la frase de nunca pongas en riesgo la estabilidad económica familiar por emprender? Pues mira, pues me lo dice todo. Me lo dice todo, ¿por qué? Porque, a ver, yo cuando lancé Euler no había, o cuando lanzamos Euler, no había nacido mi hija, mi primera hija. Yo tengo tres hijas. Entonces, pues bueno, pues ahí fue más sencillo, ¿no? Porque claro, bueno, pues no teníamos pues esa mochila preciosa que son los hijos, pero que no deja de ser o sea, los hijos comen, o sea, les da por comer y Se tienen que despiertan por la se noche. despiertan por la noche, bueno, hay que atenderlos, hay una serie de unidades de tiempo que tienes que dedicarles, bueno, pues, entonces yo creo que
Emprender está muy bien. Creo que hay que entender un poco el objetivo de cada uno con el emprendimiento, ¿no? Yo le preguntaría a la gente, bueno, tú quieres emprender, pero ¿por qué, no? ¿Por qué? Porque, oye, lo tengo dentro o creo que me falta algo, quiero aprender sobre esto. Pues, perfecto. Si quieres emprender por hacerte rico, tranquilo. Y le diría, tranquilo, tranquilo, porque ese no es un objetivo, eso puede ser una consecuencia. Entonces tú tienes que hacer lo que sea tu pasión, ¿no? Y eso está bien. Pero teniendo en cuenta esta frase. ¿Por qué? Porque en la vida considero, y esta es mi opinión, pero creo, lo he comentado con otras personas y suelen tener una opinión, muchos de ellos parecida, tú lo que quieres es ser feliz, ¿verdad? Y quieres que la gente a la que quieres sea feliz, ¿no? Esto es un objetivo muy loable de cada uno. Ujú. Entonces yo creo que en la vida hay diferentes palancas de felicidad y cada uno tiene las que tiene. En mi ocasión, en mi vida particular hay varias. Una es el trabajo, evidentemente pasas muchas horas, pues una es el trabajo, tienes que estar a gusto, tienes que estar bien, te tiene que gustar lo que haces. Otra muy importante es la familia, otra muy importante para mí es el deporte, otra muy importante para mí es la oración, la meditación. Bueno, pues, entonces, esas son mis palancas. Entonces, ¿qué sucede si sacrifico todas mis palancas por una sola palanca? Y esa palanca no sale. Si todo lo apuesto al rojo y sale azul, pues, pues igual llegas a Se un va fuera. estado subóptimo, claro. Entonces, ¿qué sucede con las personas que, oye, yo me pongo ahí una banda de Rambo y digo, toda por saco, yo quiero hacer esto y hacer esto? Pues que tu mundo puede saltar por los aires. Entonces hay que ser consciente de que tu mundo puede saltar por los aires y tienes un mundo más allá de lo que eres tú, pues tienes una responsabilidad adicional, ¿no? Porque mi mundo ya no es solo el mío, mi mundo es mi mujer y mis hijas, porque están a mi cargo. Mi mujer no, pero mis hijas sí. Ellas dependen de mí. Entonces, si yo, solo por cumplir lo que yo quiero hacer, que no deja de ser un comportamiento un poco egoísta, Te iba a decir eso. Te ¿no? iba a decir eso porque Es es mi línea así, roja. ¿no? Es mi línea roja también, es plan de que mi Claro. egoísmo por la necesidad de emprender no haga pasar, digamos, penalidades a mi En familia tu ni a mis niños. familia, ¿no? Ni a Es que mis yo creo, niños. y además es que, fíjate, es que luego la realidad es que cuando cuando todas las cosas van razonablemente bien a nivel económico, el dinero no es lo importante para la Pero felicidad, ayuda. pero ayuda Ayuda para estar tranquilos. a estar tranquilos, eso es. Pero el dinero es fundamental para tú tener paz y tranquilidad, no sentirte amenazado todo el día. Y si tú pones un escenario de amenaza constante dentro de tu ecosistema familiar, el ecosistema peta o puede petar, porque tu mujer te mande a tomar por culo, con Ujú. perdón. Pero oye, tanto que te gusta esto, pues tú y tus circunstancias, tío. O Ujú. sea, que están aquí tus hijos y tal. Oye, ponte las pilas, hay que trabajar en un McDonald's, te pones a trabajar en un McDonald's. Absolutamente. Claro, es que, no, es que yo, No te tienes que poner claro, las pilas. No, yo soy un artista, yo tengo que pintar cuadros. claro, No, no, tú pues tienes que traer, pagar facturas y pagar la claro. hipoteca. Y Básicamente. si no, oye, y si tú querías ser un artista, pues no te metas en otra serie de responsabilidades que implican a otras personas. Porque si solo decides tú y tú quieres ser un artista y nadie te compra los cuadros, si oye, pues si la gente te da de comer, yo te daría de Pasas comer, hambre porque, tú, pero no pasan no, hambre los demás que están a tu cargo. está claro, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y eso sí, es mi línea roja también. Esa yo no la paso. La mía Esa no la también. paso. Y además es que, joder, he tenido experiencias de amigos, bueno, que sus padres crearon empresas y a algunos les ha ido muy bien, pero las pymes a veces van bien y otras veces van mal. Y Entonces, arrastran. y arrastra. Y entonces empiezas a arrastrar y dices, venga, pues ahora hipoteco mi casa o doy avales personales. Ostras, hay que tener esto muy claro. O sea, es mejor que las cosas caigan. No pasa nada. Pues ha caído. Tú no eres ni mejor ni peor. Hay cosas que no dependen de ti. Tú has podido hacer, oye, este proceso es perfecto, creo que lo orienta, vale, perfecto, pero el mercado no ha ido por ahí, ya está, no pasa nada. No, 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 no. Es que no eres ni mejor ni peor, simplemente lo has intentado, pero hay cosas que no dependen de ti. Acéptalas, ya está. O sea, Ujú. ¿no? Estoy de acuerdo contigo, Eduardo, pero 100%, ¿eh? Firmo debajo todas las palabras que has dicho, hasta las comas y los puntos. Última pregunta. Alguien que nos está escuchando, ¿no? Sí. 40 y pico años, ya tiene su mochila, 2 niños, casa, trabajo estable. Te escribe Eduardo y te dice, oye, Eduardo, quiero lanzar mi propia marca de gafas o mi ropa de streetwear.
¿qué 3 consejos le darías antes de que se tire a la piscina y deje su ritmo de vida actual y se ponga ahora a emprender? Pues mira, Que los conozco, ¿eh? claro, o sea, pues mira, Yo mismo. claro, yo lo que le diría es, pero claro, eh, esto es jodido, porque claro, a mí yo, Yo diría, no lo hagas. claro, Sí, claro, bueno, claro, así de primeras a bote pronto digo, chaval, piénsatelo bien, ¿no? no lo hagas. Claro, a mí yo de hace 10 años, a ver, yo la experiencia que he ido viviendo con, ahora me puedo ganar la vida más o menos bien de esto, hemos ido creciendo, fantástico. Pero toda esta experiencia de problemas que hemos ido afrontando, a mí me ha resultado. Me ha resultado para crecer, lo que decíamos antes, ¿no? Cómo hemos crecido como personas y como profesionales el hecho de salir de una zona de confort que estábamos, ¿no? Por Uh-huh. enfrentarte a diferentes cosas. Esto es maravilloso. Pero por eso es importante, yo a la gente que quiere emprender le diría, ¿cuál es tu objetivo? Lo que hablábamos antes. Mi objetivo es hacerme rico. Vale, pues este sector no es. Piensa en otro. Eso de primeras. ¿No? Porque incluso los que lo hacen muy bien al principio, pues a veces son hypes y no generan idea, y luego pues la torta es tremenda también, porque Total. lo vemos constantemente, ¿no? En empresas de moda, ¿no? Hay muy poca barrera de entrada, todo el mundo tiene muchas ideas y se van lanzando muchas cosas, pero que se sostengan en el tiempo no hay muchas. Uh-huh. Entonces, es un sector complicado, es el sector donde Inditex, Mango, Tendam iniciaron sus andaduras, son empresas multinacionales que empezaron en España. Si es Uh-huh. difícil sacar una marca que sea diferente en todo el mundo, ¿cómo será en España? Que toda esta gente lo tiene todo copado. Copado y es el inicio, vamos, Es el aquí han inicio. creado. Claro, fíjate el nivel de complejidad, pues es complejo. Pero entonces por eso yo le diría, oye, ¿cuál es tu objetivo? Porque esto puede resultar, si tienes una idea diferente, si tienes una conexión diferente, ¿no? Uh-huh. Con una audiencia, ¿no? Uh-huh. Eh, si, bueno, pues si tu parte creativa pues es un pepino, es un rocket tan grande que explotas creatividad y bueno, al final eso lo termina reconociendo el mercado, ¿no? O sea, lo termina reconociendo porque Uh-huh. ahí hay una pasión tremenda, ¿no? Entonces, a ese tío le diría, tira, que por lo menos, o sea, si te la pegas, te servirá de aprendizaje. Y con la pasión que tienes, puedes hacer cosas, pero siempre teniendo en cuenta tu mochila. No pongas en riesgo toda tu vida, porque toda tu vida tiene fuentes de felicidad alternativas al trabajo. Tienes más cosas que el trabajo. El trabajo es importante, por supuesto, pero tienes muchas más cosas que el trabajo que te dan y te hacen un ser completo, un ser redondito. Y eso es bueno, porque si una palanca no funciona, tienes las otras dos o las otras tres, y entonces nunca terminas de caer. Entonces, emprende, sí, persigue tu pasión, sí, pero con cabeza. Eso sería lo que le diría a la gente, ¿no? Emprender con cabeza y sin poner en riesgo tu mochila, ¿no? Totalmente. Sí, las cosas que también te importan y de las que eres responsable y que son responsables de tu felicidad, que no se tienen que olvidar. El problema es el sesgo de proyección. Nosotros pensamos que con mis circunstancias actuales, que se van a mantener, cambio una pequeña cosa aquí, como es el trabajo, que es una pequeña cosa, de verdad, y todo lo demás está exactamente igual, y ¿no? Ese es el sesgo de proyección. Es como, no, es que, joder, es que pagan tan mal en España que me voy a ir a Noruega a trabajar porque pagan unos salarios estupendos y tal. Sí, 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 esto es así. Pero es que es esa pequeña parte la que ha cambiado y igual va mejor. Pero todo el resto, oye, en Noruega no ves el sol 6 meses al año, no sales de tu casa, eres Hace un un tío, frío de narices. hace un frío de narices, tronco, cuidado, valóralo todo, o sea, porque el sesgo de proyección ese ahí, uff, qué bien se estaría allí con un salario de 10.000 al mes, sí, sí, claro, pero que perderías todo esto, Astro, ¿sabes? Ya, Claro. totalmente. Me parece que es un precioso cierre para terminar esta entrevista, Eduardo. O sea, el sesgo de proyección, me encanta, me encanta, me encanta. Se habla poco de sesgo de proyección cuando uno emprende o cuando uno se pone a buscar un poco las habichuelas fuera de España y ostras, que sí esto, que es muy bonito cuando lo creas y cuando lo tienes montado, pero ostras, ¿volverías a hacerlo?
Yo ahí tengo mis dudas. ¿Volvería a pasar por todo lo que he pasado? Tendría mis dudas, ¿eh? Yo también las tendría, ¿eh? Tendría Macho, mucho. yo las tendría, pero sí que es cierto que, que hay muchísimo aprendizaje, macho. Y sobre todo es verdad que dices, oye, mira, eh, si enfocas adecuadamente el por qué haces las cosas, adquieren más sentido. Si solo haces por hacerte rico, no tiene sentido. Es que no lo tiene. Hay más rock and roll en todo esto. Hay más rock and roll, claro. Y ahí es lo bueno, porque serás capaz de comprender que aunque no te haga rico, hay una serie de cosas que sí que has logrado emprendiendo, Exactamente. que han Hacerte transformado, feliz. hacerte feliz y te han transformado en un ser Eso es lo que todavía quieres. más completo. Eso es. Es Eso lo que es. quieres. Eduardo, ha sido un placer poder charlar contigo. Hablando de Igualmente, e-commerce, hemos tío. hablado de e-commerce, de vida, de emprendimiento, de Maravilloso. finanzas, de ROAS, de beta testers. De todo Y un un poco. Aquí esto es lo polifacético del emprendedor, ¿no? Que tiene que saber un poco de todo, pero no mucho de nada, porque no da tiempo, claro. No Entonces, da tiempo, no da tiempo. Es que falta expandir el tiempo. Eduardo, ha sido un placer enorme, te lo prometo. Es que la verdad que súper igualmente. interesante la charla y muchos aprendizajes. Me llevo muchas notas mentales ahora con el resto del día para seguir trabajando y seguir avanzando con el foco precisamente en lo que importa. Con Sí. todo eso. Y tanto me he sentido tremendamente cómodo, Javier, y te tengo que decir que eres de las pocas personas que hay por ahí, pero tú eres una persona que transmite paz. Ay, qué Y bueno. eso, y eso Pues tenemos que tomarnos un café ya que estamos es un cerca para activo, ¿eh? seguir. Eso es un Pues, activo brutal para ti y para los demás que vivan contigo. Pues Eduardo, queda pendiente un cafetito Hecho. en directo. Me pasa a ver vuestro showroom Fantástico. y nos tomamos ese café de paz. Cuenta con ello. Fenómeno. Fenómeno, Javier. Un abrazo muy fuerte, Eduardo. Cuídate Un mucho. abrazo, cuídate mucho. Hasta luego. Adiós, adiós. Adiós. ¿Te ha gustado esta entrevista con Eduardo donde cuenta cómo un emprendedor también sufre cuando el trabajo al 200% le roba tiempo para estar con sus hijas y que nunca recomendaría poner en riesgo la estabilidad económica familiar por emprender? Pues si te ha gustado, ya sabes que lo que me ayuda, que le des a las 5 estrellas y si no lo has hecho, que te suscribas donde estés escuchando ahora mismo Ecosistema e-commerce. Y si quieres ayuda para tu proyecto online, contacta conmigo en contacto@ecosistemaecommerce.com. Gracias a todos y nos escuchamos el próximo martes con un nuevo episodio, como siempre, de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.